a finalizar el tema de fresadora, seguimos con taladrado, luego, eh, después de taladrado, seguía brochado y ya. Ah, y el rimado. ¿Listo? Profe, te quería comentar si podemos cambiar el tema del ensayo, pues por lo que pues estuve mirando y pues ahorita todos tenemos bastante trabajo y cosas por hacer, entonces Sí. pues voy a dejar más bien un taller pues más sencillo, mejor. Ok, entonces igual que hicimos con el de Nilsson, me lo Sí, envías profe. a mí, yo lo subo como actividad con las diapositivas y miramos al final de la clase para cuando lo entregamos. ¿Les parece? Listo, profe. Listo, Sí, pues Michael. yo propongo que lo Oh, entreguemos pues, para dentro de 8 días, no mentiras, dentro de 7 días, el martes, para pues el... lo concordamos entre todos ahorita. Bueno, comienza más bien con la clase y ya ahorita Es miramos. Semana Santa, Michael. Señora, Es la semana de Santa. Semana Santa. Según lo que escuché, había cancelado Semana Santa. El Papa. Pero bueno, por lo del virus. Bueno, entonces voy a presentar de una vez. Les voy a hacer unas preguntas antes de empezar, pues retomando lo que vimos ayer, y es principales diferencias entre torno y fresadora. ¿Cuáles son? ¿Cómo que cancelaron Semana Santa? Sí, pues eso escuché, eso estuve leyendo por ahí. Por lo de... Una cosa es que no hay misas presenciales, hay misas virtuales. La Semana Santa sigue estando. Nosotros no tenemos clases porque es Semana Santa y tenemos que ir a rezar. Virtual, pero tenemos que ir a rezar. Bueno, listo. Entonces, continuando con lo de ayer quedamos acá, ¿cierto? Bueno, principales diferencias de una fresadora y un torno. ¿Cuáles son? Rápidamente, para continuar. ¿Cómo, Michael? Principales diferencias entre una fresadora y un torno. Hasta el momento hemos visto dos sistemas y dos tipos de máquinas como tal. Dentro del torno y la fresadora, ¿cuáles son sus principales diferencias? Creería yo que en torno se crean piezas cilíndricas, ¿sí? Y la fresadora, el material siempre está como estacionado mientras gira la herramienta, ¿sí? Sí, yo No, pues creería que es como en el giro, ¿no? En el torno gira lo que se está cortando y se desprende viruta con una herramienta de corte. Y en la fresadora lo que gira es la herramienta. sí. También algo muy, muy interesante de la fresadora, Muy bien, muy bien, muy bien. bien, ¿sí? Dentro de la fresadora, pues es una máquina mucho más compleja versus a la del torno, que el torno solamente tiene una máquina, solo tiene una herramienta de corte. Esa herramienta de corte se le conoce como monofilo y pues el profe ayer nos daba el nombre que es usillo o buril. Buril porque Lucía otra cosa, buril. Buril. ¿Listo? También podemos ver que la fresadora maneja 3 dimensiones y en cambio el torno solamente maneja 2 dimensiones. Aparte de eso, la fresadora, por ser una máquina mucho más compleja, tiene mayor flexibilidad a la hora de cambiar de procesos. ¿Se acuerda lo que el profe nos explicaba con el caso de Coca-Cola? Que podían cambiar rápidamente eh, sus procesos y dentro de sus procesos las actividades principales como el etiquetado, tipo de contenido que va a ir dentro de la botella y todo esto. Algo muy similar pasa con la fresadora, que podemos eh, trabajar en serie de la industria, trabajar en serie con distintos procesos a la vez. ¿Listo? ¿Claras hasta ahí? Esas son las principales diferencias. Y vamos a continuar. ¿Sí están viendo mi pantalla, chicos? Sí, Michael.
¿Sí? ¿Sí están viendo dónde quedamos ayer? Listo. Entonces, oye, yo no la veo. Ah, ya, listo. Entonces, ¿dónde quedamos ayer? Estábamos explicando lo que es la fresadora y vamos a continuar con los tipos de operaciones de las fresadoras. ¿Listo? Como ya decíamos, el principal proceso que tiene las fresadoras es un fresado periférico o cilíndrico. Básicamente, en esta parte, la pieza o la herramienta de corte va pasando por encima o por los bordes de la pieza que se va a cortar, y esa es la principal función. ¿Sí? Ese es, esa es como el tipo de corte que realiza el periférico o cilíndrico. Dentro de esos está el fresado de la placa, que realmente lo único que hace es desgastar la pieza hasta el punto que se requiera desgastar la pieza eh, sobre la placa solamente, o los bordes como tal. Luego sigue el estilo ranurado. El estilo ranurado básicamente lo que hace es que dentro de una placa forma un canal o una ranura, como su nombre lo menciona, y pues desgasta la pieza hasta donde se requiera. Continuamos con el fresado lateral, que el fresado lateral es donde la máquina pasa con la herramienta de corte y solamente desbasta hacia los lados. ¿Listo? Solamente pasa por los lados. Y la herramienta de paralelo simultáneo es lo mismo que la lateral, pero básicamente lo que hace es que tiene dos herramientas de corte, las cuales son estas, ¿sí las ven? Dos herramientas de corte y van realizando solamente el corte por los lados laterales y de una forma paralela. ¿Hasta ahí claro? Las cuatro son muy sencillas, ¿listo? Las direcciones de rotación de la fresa. En primer lugar tenemos el fresado en oposición o normal, que básicamente la herramienta de corte va haciendo su giro en contra de la pieza que se está cortando, de la pieza que se está retirando la viruta o que tiene exceso de metal o del material que se requiera retirar. Y por otro lado tenemos la fresa concordancia, que esta básicamente lo que hace es que va girando eh, en la misma dirección, o corta en la misma dirección que va la pieza. ¿Listo? ¿Entendidos hasta ahí? ¿Claros? Qué pena, una pregunta, pues no pasa nada si no lo sabe. ¿Cuál de las dos genera más desgaste? No, chino, ahí sí me corcha. Tocaría ayudarme con el profe. Sí, No, porque pues me causa curiosidad por la forma de corte. Creo que ahorita esta última es la que más desgaste causará, ¿no? ¿Más desgaste a qué te refieres, Giuseppe? Porque tampoco te entendí la pregunta. Pues desgaste en el material. No, porque es que depende de la herramienta de corte, ¿sí me entiendes? De la velocidad que se le imponga y lo que tú vas a hacer con la pieza, porque eso es la velocidad que se le impregna como cuando tú trabajas con un torno, ¿sí? Es lo que tú necesitas desbastar y en cuánto tiempo necesitas desbastarlo y qué tanto necesitas desbastar. Sí, Entonces, sí, sí, no, profe, te entiendo, pero me refiero a ¿cuál de los dos procesos desprende más viruta? pues como tal básicamente, van a desprender la misma viruta, pero a lo que yo te entiendo la pregunta es cuál es más eficiente, ¿sí? Sí, Porque dentro de los dos procesos, con las velocidades y con el tipo de material que se implemente, las dos van a retirar la misma cantidad de viruta, pero como tal, ¿cuál es más eficiente? Ya, pues lo escribo acá y te lo debo para la próxima clase. ajá, vale, vale, gracias. no, básicamente, Michael, la pregunta es si cuál desprende más viruta, cuál es más pulido, no porque la herramienta de corte se utiliza para eso, para dar un acabado al material y demás, que dependiendo del material y dependiendo de lo que se vaya a hacer, se utiliza cualquiera de las fresas, bueno, eso es cosa que se escoge en el proceso, pero los dos van a cumplir la misma función.
Pero, profe, a lo que le entiendo a Giuseppe es, ¿cuál es más eficiente a la hora de cortar? El que Sí, va Es por igual, es por ¿por igual? igual. Sí, Ah, señor. listo, listo, profe. y entonces solo cambia la dirección de corte. Sí, Correcto. ¿Y eso para qué se usaría? Digamos, para cuando uno está haciendo... Por eso te digo, Giuseppe, que eso depende de de lo que de qué piezas estás trabajando, cómo la vas a trabajar y lo que te estén solicitando. Para eso tú utilizas la herramienta de corte adecuada. Pues sí, ¿Sí? profe, sí, digamos, yo trabajo con fresadoras y por eso le pregunto, ¿de qué me serviría a mí? Solo para saber para dónde van a ir las chispas, ¿cierto? No, dependiendo del corte que tú necesites, porque es que no las fresadoras van a cortar o van a hacer el mismo trabajo, porque tienen diferentes dimensiones, se utilizan para diferentes cortes y demás. Ok, ok, ok. listo. Bueno, como tal, seguimos con el fresado en las caras o frontal. Pues básicamente este fresado lo que nos dice es que el corte va a ir sobre el eje que se está trabajando y se va a cortar en los bordes o en los filos, en los extremos de la pieza que se va a retirar la viruta. Algunos ejemplos de estos es el fresado de cavidades, que entra como tal herramienta de corte en una superficie plana y realiza un agujero sí, un agujero con cierta forma, depende ya del modelo que tengamos, lo cual genera una profundidad dentro de la placa. ¿Listo? Acá lo vemos en el ejemplo. El siguiente es el fresado de contorno de superficies y básicamente este se trabaja con una herramienta de corte que va en bola, ¿sí? Como acá lo vemos. No sé cómo decirlo que se parezca a algo similar, pero esta es la forma. Y va realizando a detalle una figura y se va avanzando de atrás hacia adelante y de un lado hacia otro. Lo que hace es una trayectoria curvilínea a pequeños intervalos para darle un mejor acabado, para darle detalles curvos, ¿listo? Entonces, una da profundidad y la otra da curvas. Dentro del fresado, el fresado, como les decía ayer, el fresado tiene horizontal y vertical. El fresado horizontal, pues básicamente es que el eje va horizontalmente y la pieza de corte o la fresa va verticalmente. ¿Listo? Acá vemos en el video. ¿Todos están viendo la imagen? Entonces, está el eje que es horizontal y la pieza, la fresa o la herramienta de corte que va vertical. ¿Sí? Acá tenemos los distintos cortes. Y ahorita los vamos a ver con mayor exactitud. Pero básicamente es eso. Y acá pues tenemos el fresado vertical, lo mismo, el eje va vertical, por tanto se llama vertical. ¿Sí? No depende de la herramienta de corte, sino depende del eje. El eje va vertical, entonces por ende se denomina vertical. Y la herramienta de corte va horizontal. ¿Listo? Dentro de las piezas o herramientas de corte que tenemos dentro de las fresadoras, la primera es la fresa de roscas. Esta nos ayuda a realizar tornillos o todo lo que tenga ese tipo de intervalos de las piezas. ¿Listo? ¿A qué me refiero intervalos? Son los huequitos que llevan las tuercas o los tornillos y todo esto. Y por otro lado tenemos las de ranura. Las de ranura pues son las de corte. ¿Sí? ¿Cuáles cortes? Los que acabé de mostrar anteriormente. ¿Listo? Estos son de ranura. Que básicamente una cuchilla va girando a una velocidad específica y va cortando. Estos son los tipos de fresas que hay. Se le denomina fresa a la herramienta de corte. ¿Listo? Si están viendo todos, me van confirmando. Sí. Sí, ¿No? Entonces, Nilson, ¿estás por ahí? No te he escuchado. Claro, claro.
Listo, Oye, listo. ¿qué tiene diferente una fresa de vástago a una broca? O la de agujero oblongo. La fresa de vástago lleva unos cortes específicos para delinear. Una broca es para profundizar. Ya ahorita lo vamos a ver en la Ah, taladradora. ok, ok. Sí, profe, si me equivoco, pues les pido disculpas, pues eso es lo que yo he investigado. Va bien, La, ta- Michael. la No se taladradora, preocupe. la Va bien. taladradora profundiza y la fresa de vástago es para retirar en los lados. Entonces, tenemos la fresa sencilla que quita la capa o las superficies, la fresa cilíndrica frontal, que ahorita la que vimos, que profundiza pero también quita hacia los lados, la fresa de disco, que profundiza de una forma estilo ranura, la fresa prismática. Dentro de esta fresa prismática también estuve averiguando que hay unas fresas que ya tienen ciertas figuras geométricas para herramientas. La fresa frontal, que dentro de esta fresa frontal pues genera un ángulo, ¿sí? Fresa frontal de ángulo. Y si ven el dibujito acá, como realiza ese ángulo, ese corte de ángulo, entonces va penetrando y genera ese ángulo, ¿listo? ¿Me escuchan todos? Tenemos la fresa de forma, que la fresa de forma va haciendo como un estilo de círculo, de semicírculo y va cortando así la pieza. La cabezal de portacuchillas, que estaba, si no es, pues en lo que yo estuve viendo, pues se me hace muy parecida también a una pieza a una pieza de cepillado, pero la diferencia es que va cortando, no va puliendo, sino va cortando. La sierra circular, no sé si ustedes han manejado lo que son pulidoras, ¿sí? Estas pulidoras lo que hacen es hacer un corte, ¿cierto? Esta hace algo muy parecido, pero entonces ya con un grosor más amplio, ya dependiendo de lo que se requiera en las piezas. La fresa de vástago, como ahorita lo decía, pues sirve para cortar hacia los lados, como tal, para rebanar hacia los lados. La fresa para agujero oblongo, que, que miran que tiene dos cuchillas, dos filos, perdón, y estos dos filos pues hace que tenga una figura como más cuadradita. También tenemos el de fresal de ojal para chaveteros, de chaveteros. Chaveteros se le denomina a este agujerito o a esta pieza, a este huequito. ¿Sí? Y la fresa para ranurar, que esta fresa para ranurar básicamente lo que hace es que profundiza y pues abre un hueco dependiendo de la forma geométrica que tenga la fresa. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna otra pregunta de máquinas de fresadora? ¿No? ¿Nadie? No, creo que no, pues por mi parte no. Listo. Tampoco he escuchado a Laura ni a Liz, ¿estarán por ahí? ¿Cómo van? Aquí estoy, es que no escuché que preguntaste. Perdón, Estoy Laura, Natalia. Aquí estoy, aquí estoy. Listo, muchachos. Entonces, hasta ahí, ¿todo claro con la fresadora? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a continuar con el cepillado. Pues el cepillado está dentro de las máquinas o herramientas de traslación y pues básicamente consiste en arrancar la viruta o la superficie de un cuerpo por medio de una herramienta monocortante, pero donde el corte es efectuado por la pieza. Entonces, como tal, pues, ¿qué se refiere movimiento de corte efectuado por la pieza? Es que la parte de arriba, sí, ya ahorita lo vamos a ver, la pieza de corte o la herramienta de corte pasa sobre la superficie para dejarla pues, lo más pulida como tal, ¿sí? Estas se trabajan con cuchillas simultáneas o también desplazándolas por un lado, de un lado hacia otro para remover como tal la viruta. La cepilladora, pues básicamente surge de la necesidad de hacer planchas de hierro que tradicionalmente se realizaban manualmente mediante el uso de cincel y lima, lo que les comentaba ayer.
Entonces estas máquinas lo que hicieron fue desplazar al hombre que trabajaban pues limando. No sé si conocen un cincel, que es hasta donde el cincel es parecido a, se me olvidó, al puntero. ¿Sí lo conocen? Ya ahorita lo vemos. Y para realizar chavetos en poleas y engranajes que se harían manualmente con buril y lima. Es una de las máquinas de herramientas básicas de la industria mecánica inventada por el francés Nicolas Fogg en 1751. En 1817, Richard Robert construye el primer cepillo puente de uso industrial para mecanizar piezas de 1320 por 280 milímetros de accionamiento manual a volante y piñón de cremalleras. Los tipos de cepillado son, en primer lugar, el cepillado de codo. El cepillado de codo básicamente es que tiene una pieza móvil por arriba y va moviéndose de un lado a otro, en el cual va desgastando o va limando la pieza como tal que se quiere modificar. En este tipo de máquina, la herramienta se desplaza longitudinalmente en un movimiento de vaivén y la pieza permanece fija en la mesa. Ya ahorita lo vamos a ver más con el video y va a quedar mucho más claro. También está la cepilladora de mesa, que tiene una bancada grande y pesada, sobre la cual la mesa se mueve en un vaivén sobre las guías. La mesa fluctúa entre 1 y 3,5 metros aproximadamente. Las herramientas, que son de 3 o 4, van colocadas en la parte superior y a los lados de la mesa, y si se requiere, pueden trabajar todas simultáneas. Entonces, acá vamos a ver unos videos para seguir con la explicación. Estuve averiguando, pero no he podido pues accionar bien lo del video. Entonces, pues no sabría cómo decirles. Obviamente. Out input mode. ¿Listo? ¿Están viendo todos? Sí, señor. Sí. Entonces, esta es la máquina de codo, de cepillo de codo. Vemos que tiene una pieza móvil que le da rotación y el codo se va moviendo hacia los lados y va desgastando como tal la pieza para pulirla o limarla. The Bluetooth device is ready to pair. Out input mode. ¿Listo? Este es uno de los ejemplos más sencillos que encontré, pues hay muchos más complejos, pero así es el funcionamiento básico de una cepilladora. Listo, continuamos con la cepilladora de mesa y un bastidor. Hace posible vencer la limitación de espacio
Entre las columnas, como el caso de la cepilladora de tipo doble bastidor, algunas cepilladoras abiertas son convertibles, siendo posibles agregarles un segundo bastidor a la bancada. Listo. Pues básicamente todas pues funcionan muy parecido. Tenemos la cepilladora de fosa. La herramienta gira, Esta es Giuseppe, no veo que me escribiste. En el fresado de concordancia la herramienta gira. Nada, no, era para dejarle a los compañeros claro la duda que tenía ahorita Sí, del fresado. Ahí ya lo encontré. El que más recomiendan es el fresado en concordancia. Sin embargo, genera menos esfuerzo para la máquina del fresado en oposición. Esa era mi pregunta. o sea que sirve más que, que la pieza cortante vaya en la misma dirección de la pieza que se va a remover. Sí, genera un mejor acabado para la superficie, pero genera más, hay que gastar más potencia en la máquina. Ok, listo, Era eso. listo. Gracias, No, era Giuseppe. para dejarlo ahí. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la cepilladora de fosa. Pues esta cepilladora de fosa, pues su característica es que es mucho más grande. Las dimensiones de la mesa pueden ser 4 metros de ancho y hasta 10 metros de longitud. Es estacionaria, pues por su tamaño. Se encuentra a nivel del piso, ligeramente arriba. El mecanismo de transmisión de movimiento principal es proporcionado por medio de un sinfín que está colocado en un extremo de la mesa. ¿Sí? Acá lo podemos ver. Tanto los cepillos de fosa como los de mesa, por sus grandes dimensiones, tienen todos sus movimientos proporcionados por motores eléctricos. Listo, entonces pues básicamente ¿qué hace la cepilladora de fosa? Una máquina grande por medio de motores hace un movimiento de lado a lado y va puliendo o va retirando lo que es la viruta o va puliendo la pieza que se requiere. Listo, tenemos el cepillado vertical que da un movimiento del carro que se desplaza recíprocamente en posición vertical. Su mesa está colocada debajo del carro y perpendicularmente, además de tener un giro de 360 grados. ¿Listo? En este caso es igual al de la limadora, pero la herramienta, esta herramienta no está dentro del proceso, pues yo la quise colocar como para que la conozcamos o la viéramos, si alguno no la conoce. Listo, pues esto no estaba en la presentación, pero pues voy a ir mencionándola como rápidamente. En este caso es igual a la limadora, pero la herramienta realiza el movimiento de corte vertical y el movimiento de la pieza es el mismo, y el avance y el ajuste al igual que en la limadora. ¿Listo? Pues básicamente los trabajos que hacen, pues acá podemos ver la pieza cortante y pues va moviéndose hacia arriba, hacia abajo por la configuración principal y hacia los lados para retirar la viruta. Listo, el movimiento es muy sencillo. Hasta ahí con el tema de, de, de cepillado y vamos a continuar con el de taladrado. El de cepillado, pues, ¿queda claro hasta ahí? ¿O tienen alguna pregunta o duda? Por mi parte, no. ¿Sí? La función principal es esa. ¿Listo? Bueno, continuamos con el taladrado. El taladrado, pues, es una operación de maquinado que se usa para producir agujeros cilíndricos en una pieza de trabajo. Entonces, lo que ahorita hablábamos con Giuseppe y lo que les comentaba. Lo que se hace en el taladrado es profundizar la pieza para realizar ya sea un hueco o ya sea un estilo de rosca o una forma que se requiera como tal. ¿Listo? La prensa taladradora, la herramienta que se utiliza es estilo prensa o un taladro como tal. Y la herramienta principal dentro de este sistema o eh, operación es una broca. ¿Listo? ¿Todos conocen qué es una broca? ¿Han visto una broca en su vida? Sí, señor. Sí.
Bueno, los cortes que se realizan, eh, como tal, se utilizan el primero, que es el de rotación dentro de su propio eje, ¿sí? Que es el de acá arriba, y el de profundidad, ¿listo? Que es hacia arriba y hacia abajo. También dentro de esto, pues las fresadoras tienen algo muy similar, pero que no es lo mismo, que es hacia los lados y que pues va desvaneciendo la pieza como tal. Pero como tal, en este caso solamente se van a tener esos movimientos, ¿sí? Por medio de ellas, la herramienta recibe los movimientos de corte y avance, sujeta a la pieza a trabajar. Estas son las partes y accesorios. El cabezal ajustable, que es donde se ajusta toda la caja de herramientas, todo lo que antes llamamos, en las otras máquinas se llamaba caja de herramientas, acá es donde se tiene ese cabezal. El husillo, que es la pieza de corte, la mesa donde se va a colocar la pieza, ya sea de acero o de plástico, sí, de acero o de plástico, o de metal de plástico. El cabezal donde se tiene el motor, ¿sí? Y la columna principal que sostiene la máquina. ¿Listo? Los taladros, pues existen dos tipos de taladros por la posición, y es horizontal y vertical. En la información que yo encontré, pues los taladros son más que todo verticales, pues por la precisión que da y por el movimiento que nos ofrece, ¿listo? Pues a la hora de profundizar es mejor ir verticalmente que horizontalmente, ¿listo? Dentro del horizontalmente, pues en lo que estuve leyendo, no se utiliza horizontal debido porque la fuerza de gravedad que ejerce sobre el taladro, pues va hacia abajo y lo que hace es que tendría que sobreponer toda una maquinaria bastante pesada, pues para poderlo mantener quieto y ser muy preciso. Sí, pero igualmente por ahí sí vi ejemplos de taladros horizontales, pues a mano y esto, pero entonces son más eficaces los verticales. ¿Listo? Los taladros de columna son los más comunes. La pieza se desplaza respecto a la herramienta y genera orificios no muy profundos. En los de sobremesa, estos se me hacen muy parecidos, todos estos taladros se me hacen muy parecidos como a las máquinas de coser y todo eso. Entonces ya ahorita pues vemos un video, pero pues no sé, yo lo asimilo con este tipo de piezas. Los taladros de sobremesa, sus principales características es que se mecanizan de piezas pequeñas, agujeros de un diámetro muy pequeño hasta 13 milímetros. Entonces esto ya requiere un tipo de broca especial, un tipo de fuerza diferente, revoluciones diferentes, y pues las revoluciones o las velocidades como tal son altas. En los taladros de husillo múltiple, que pues básicamente pues son taladros que son varios taladros a la vez. Entonces el cabezal de taladrar está provisto de varios husillos pues estas piezas de corte o brocas, y son accionados todos a la vez, principalmente usados para la fabricación en serie. ¿Sí? Cuando se requiere algún tipo de lámina que requieran bastantes huecos todos de una forma uniforme, se puede utilizar este tipo de taladro. Los taladros en fila se pueden realizar en procesos secuenciales distintos. Eh, Como tal, acá vemos unas poleas que pueden ir haciendo girar la pieza que se va a cortar sobre la plancha, y cada taladro tiene una forma específica en la cual va haciendo un agujero distinto. Entonces ya podemos ver piezas donde tengan una profundidad distinta, una forma geométrica distinta, y pues esto nos da un trabajo, un proceso en línea mucho más eficiente. ¿Listo? El taladro radial, que es uno de los pues ya más complejos. El carro de taladrar se desplaza sobre el brazo en forma radial. ¿Listo?
El brazo se puede mover verticalmente. Este brazo, este es el brazo, si lo ven acá, se mueve verticalmente para determinar la profundidad que va a llevar el agujero y se puede girar alrededor de la columna. Dispone de una extensa gama de velocidades, pues ya como lo decía, pues es un poco más complejo, entonces tiene una gama de velocidades en las cuales es necesario tener en cuenta que para las... se me perdió por acá. Para los elementos duros, entonces se utilizan, para los aceros duros o poco dúctiles, se utilizan velocidades de bajo corte. Para los aceros de dureza intermedia, eso sí, pues no sé si para todos los procesos que estamos viendo, esto es un punto, les adelanto un punto del parcial, entonces pues si quieren anotarlo sería muy bueno, que son los metales duros, utilizan bajas velocidades. Los aceros de dureza intermedia, aluminios y aleaciones con velocidad media, se utilizan velocidades medias de corte. Para los aceros blandos, como son el cobre, el plomo, el estaño y otros tipos de plástico, o aleaciones con plástico, se utilizan velocidades altas de corte. Y para un corte o para un material fraccionado, para los materiales de plástico, se utiliza, como el hierro, colado o bronce también, pues estos se hacen por trozos separados, o sea, el corte como tal o la velocidad también es alto, ¿listo? Este es el taladro que les mencionaba horizontalmente, entonces pues requiere de una guía de unos procesos pues más, pues para mí yo veo que son más complejos y pues no tienen como la misma función que un taladro horizontal. ¿Listo? El carro de taladrar se desplaza sobre el brazo en forma radial, el brazo se puede mover verticalmente, el brazo puede girar alrededor de la columna, dispone de una extensa gama de velocidades, se puede taladrar en sitios diversos sin mover la pieza. Listo. Hasta ahí todo claro con los tipos de taladros. En conclusión, dos tipos de taladro, horizontal y vertical. Y pues hay unos taladros que sirven más para series o procesos en línea y otros que ya son más específicos. Como decía, pues la herramienta o la herramienta de corte principal en los taladros son las brocas. Hay distintos tipos de brocas. Dentro de la fresadora pues también manejábamos algo muy parecido a una broca, pero no necesariamente una broca, y pues dentro de la fresadora se les conocía por labios, ¿sí? Acá ya se le reconoce las brocas por corte. ¿Qué son los cortes o los filos? Entonces, si están viendo la imagen, acá tienen un filo y otro filo, ¿listo? Dentro de las brocas, ¿qué hay que tener en cuenta? Nilsson, ¿tú por qué crees que una broca lleva esta forma, estos huequitos, o esa forma como tal? Bueno, creo que eso le da cuando realiza sus movimientos o sus revoluciones, esto ayudará a que penetre con mayor facilidad. Y también pienso que aportará mayor resistencia cuando se fricciona con el material perforado. Bueno, como tal lo que le da la penetración es la parte de los filos y la forma de la punta, ¿listo? Pero como tal, esta forma o estos huequitos que van alrededor de la broca es para Eso se llama la espiral. viruta. ¿Señor? ¿Cómo? Eso se llama espiral. La espiral, sí, señor. La espiral sirve para eliminar o para sacar de la pieza cuando se está cortando la viruta. Esto, o si no se quedaría, imagínense, penetrando una broca y que se quede ahí la viruta,
pues grave. Entonces eso lo que hace es que va retirando la viruta de una forma casi inmediata, bueno, o inmediata, pero hay un tipo que cae unas piecitas muy pequeñas, pero retira la mayor cantidad de viruta. ¿Listo? Ah, bueno, es muy amable. Ese espiral. Y la parte de atrás, como tal, sirve para encajar dentro de la pieza del taladro como tal, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver cómo se ajusta y pues básicamente esas son las partes de la broca. Bueno, La gracias. broca espiral, herramienta que tiene dos filos, presenta ahorradores helicoidales receptoras de viruta, lo que mencionábamos. La punta de la broca está afilada en forma cónica, ¿sí? Esta es la forma cónica. Y se tiene el tipo de material como tal, son aceros rápidos. Dentro de las brocas hay que tener varias cosas como tal presentes, y es que los materiales de corte o las herramientas de corte deben ser de alta calidad para un corte preciso, y esto no solamente en las taladradoras, sino también en las fresadoras y en los tornos y en todo el tipo de herramientas que yo voy a exponer. Deben tener alta dureza, ¿sí? Resistencia al color y que sean una pieza que no sea fácil de desgastar. Laura, ¿por qué crees que deben tener estas tres características? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Como tal, Aló. aló, ¿me escuchas? Pero ¿Es ¿cuál Sí. Laura? para ¿Laura Natalia o Valentina? o para mí? Veamos quién respondió primero. Laura, Yo. para ti. Para Natalia, no, Natalia. no Valentina. Listo. Conste Dime. que yo quería responder. Amiga, te dejo la pregunta. Bye. Pues no Listo, importa, entonces no importa, te no puedes repito. guardar, Valentina. Dime. Listo. Señor profe, Aló. Que Aló, seas bueno, buena, entonces, guardas, Valentina. listo, Aló. una y una. Entonces, para, como tal, en las brocas, ¿sí? Como acabé de mencionar, las brocas, pues requieren, como tal, ciertas características. Dentro de esas está tener alta dureza, ¿sí? Tener buena resistencia al calor y que sea una pieza que no sea de fácil desgaste. ¿Por qué se debe tener esto? ¿Por qué tú Por, crees? por justamente porque la pieza está diseñada para pues obviamente abrir huecos y el solo proceso de abrir huecos va a generar calor por el tema de la fricción entre la broca y el material que vamos a penetrar, y pues obviamente debido a su función y al, o sea, el por qué se creó, es porque necesita esas propiedades. Tiene que ser dura para poder penetrar, tiene que ser eh, el tema de las temperaturas por el tema de la fricción que va a ejercer, y tiene que tener dureza para poder penetrar el material. No sé si me hago entender. Listo, muy bien. Esa era la respuesta. Carita Dureza porque feliz. los materiales que se van a penetrar, eh, si no es duro, pues La se mayoría daña. son duros. Exacto. ¿Sí? Y Es como una resistencia. broca de petróleos. Solo que Está- cuando se utiliza una broca en petróleo, sí se utiliza un fluido que va saliendo de la parte inferior pues, de la parte de la broca por el tema de la temperatura, porque en ese proceso sí se va a tener altas temperaturas y pues va a ser un hueco mucho más profundo, sí, sí, esa era pero la creería respuesta. que... No, igual Dale. también en todo proceso, depende de lo que tú estés taladrando, se lubrica la superficie para evitar chispas. Ujú. Sí, ya vamos Ah, para ok, ese punto. no sabía. Ya vamos para ese punto. Como tal, las brocas o las piezas herramientas de corte, hay una institución que se llama American Iron and Steel Institute que certifica
o valida qué herramientas se deben usar para qué tipo de material se va a cortar. ¿Listo? Entonces, pues tenerlo muy en claro. American Iron and Steel Institute es el instituto que da estas certificaciones. Michael, una pregunta. ¿Esas brocas están hechas de un mismo material todas o depende Listo. de lo que se va? Depende de lo que se vaya a cortar. Como les decía ahorita, pues para cada elemento requiere una broca, pues, no sé si ustedes han ido o han hecho, pues en los procesos de construcción lo hacemos así, que por ejemplo hay unas brocas para madera, hay unas brocas para metal, para acero, hay unas brocas especial para plástico, ¿sí? Entonces, No sabía. ¿qué pasa con los taladros? Entonces, para cada operación hay una broca especial. ¿En qué cambia? En su espiral o en su... se me olvidó el nombre siempre. Bueno, en su parte... profe, ¿me recuerdas el nombre? Ahorita me lo dijiste. En su espiral, sí. En su forma espiral, pues ya van cambiando o tienen unos filos de más, unos filos distintos. ¿Listo? Creo que eso viene dado por la Ok. escala de dureza de Mohs. Señor. Entonces, eso viene dado por la escala de dureza de Mohs. Entonces, digamos, la composición física de su broca no puede ser la misma si yo voy a perforar, no sé, acero, porque el acero se encuentra en una escala diferente en la escala de Mohs. ¿Sí me entiendes? Yo necesito más dureza. Y si va a perforar o a quitarle viruta a un diamante, pues solo se lo puedo quitar con diamante, por la escala de dureza de Mohs. Sí, O sea que se mira la dureza del material que voy a perforar y tiene que ser el exacto. material de la Y broca la mayor. forma. Y también la forma. Ajá, Por sí, ejemplo, en la Ok. escala de Mohs, la dureza de tu material tiene que ser mayor al que vas a perforar, pues. El material más duro es el diamante, ¿sí? ¿O no? sí, Sí, en lo Ok. que yo averigüé, sí. Sí, es. Ok. Como tal, Gracias. ven, te busco por acá. Ya nos buscamos rápido, que yo lo vi, pero no me acuerdo ahorita. Eh, entonces, para las de metal, míralo acá. Para las de metal, para las de metal, ¿sí están viendo ahí? Sí. Para las de metal se requieren una forma específica, para las de pared otra y para las de madera otra. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, O sea cada que cambia la punta de la broca. sí, cambia la La- punta, pero Prácticamente, porque también el espiral es como el los mismo. filos. Pero Bueno, entonces, sí, el filo. no, como tal el espiral, pues va en No espiral, cambia. pero los filos que contiene el espiral sí cambian. Ok. Listo. Gracias, Michael. Listo, no a ti porque voy aprendiendo cada vez. Listo. Taladra. Listo, muy bien por la pregunta. Si yo fuera profesor, respondría así, pero bueno. No mentiras, profe. Tú eres el profesor. En este El profesor nos exactamente. dio autonomía. Me Muy pueden bien poner el dicho, 5, ¿cierto, Laura. profe? Muy Entonces bien dicho, ya, pero como él dijo que no era profesor, entonces todos sacaron cero. No, no, profe. entonces ya los que me han participado los voy anotando por acá. Y Perfecto, Michael. El profesor es el que más ha Recuerden que ustedes tienen participado. 5 para autonomía, el profesor. eso es parte del proceso que ustedes están manejando, porque para eso yo les di autonomía. Yo les participo, ustedes son la investigación, pero ustedes son los que manejan la clase, los que disponen las formas, y yo les contribuyo cuando veo que están flojitos. Bueno, pero las notas, las actividades las puedes manejar tú, Michael. listo, profe. Entonces me parece chévere porque así vamos también participando todos. Como ahorita el profe dijo que una pregunta para Natalia y otra para Laura, bueno, entonces, como tal, existen ciertos tipos de viruta, ¿sí? Estos tipos de viruta
son, pues básicamente son cuatro. El primero que es elementos o cortados, ¿sí? El segundo que es escalonados, el cuarto que es continuos y el quinto que son fraccionarios, fraccionado. ¿Listo? Dentro de los elementos o sea, el viruta por medio de elementos o cortadura, se dice que se manejan los metales duros o poco dúctiles. Yo acabé de decir qué velocidades se manejan en este tipo de metales. Laurita, ¿qué velocidades se manejan? ¿Qué velocidades se manejan en este tipo de aceros duros o poco dúctiles? Alta, es velocidad alta, ¿no? Eso era lo que decías tú, que en hierros y en metales era alta, y luego mencionabas lo de No, los as, ¿no? Sí, tú habías dicho Sí, eso. Yo es al también lo tengo revés. anotado. No, Ay, no, era entonces baja. Era anótate mal. baja. Muy bien. entonces, Sí, era después, baja. Era Era baja. baja. Sí. Entonces, metales duros, Espérate, calmadito. espera un momento, Metales duros Taito voy a escribir otra vez. y metales no tan duros era rápida, ¿no? Acero. esto ¿Aquí sí dijiste hay acero que, blando o acero duro? Ah, no, el acero esto blando es el de velocidad alta, sí ¿verdad? me parece importante. Entonces, en acero duro, Sí. bajas velocidades, ¿La velocidad se mide en qué unidad? revoluciones, RPM, de ¿RPM también? Ok. RPM, sí. ok. En los blandos es altas, En los blandos, en los dijiste. blandos son altas. Ok. Y En fraccionado. los intermedios, Ah, ok. escalonados, en los escalonados, como los aluminios y todas las y aleaciones de aluminio, se maneja a velocidad media. ¿Listo? ¿Y baja en fraccionado? Entonces, y en los fraccionados, que pueden ser plásticos o aceros de hierro colado o bronce, eh, son también de baja, ¿listo? ¿Listo? ¿Hasta ahí Listo, ahora entendido? sí. Listo, Sí, continuamos. señor. La geometría de una broca espiral, como les decía, en la parte de arriba es el mango o vástago, que es la pieza que se une al taladro. ¿Listo? ¿Cómo se une? Bueno, es una forma donde se va cerrando, una forma cilíndrica donde se va cerrando por medio de una llave y se va comprimiendo la pieza de tal forma que quede con una presión que quede sujetada al taladro. ¿Listo? Rarunas para virutas o estrías, como ahorita lo dije, biseles, que es en donde lleva el corte, el cuerpo de la broca, que es pues todo el mango vástago, perdón, el cuerpo de la broca y el mango. Pues esas son las dos piezas fundamentales de las brocas. Las brocas, como ya lo dije, pues llevan filos, llevan ciertos filos o llevan, en el caso de fresadoras, llevan labios. Eh, Continuemos. Forma de mango, pues bueno, esto ya es lo que ya había dicho. Los ángulos que deben de tener como tal, pues también son bastante importantes, no solamente en esta pieza de taladros, sino también en todas las piezas que hemos visto, tanto en tornos y fresadoras. Hay tres ángulos que se requieren, que son el ángulo de ataque, ¿sí? Que en materiales duros se requiere un ángulo pequeño para soportar el impacto. Nilsson, ¿por qué crees que se maneja un ángulo pequeño? ¿Aló, me escuchas? Sí, claro, cuénteme, Michael, ¿cuál es su pregunta? ¿Me la pueden repetir, por favor? Listo, dentro de las brocas
y dentro de las piezas de herramientas de corte se requiere como tal unos ángulos, ¿cierto? El primero es ángulo de ataque o desprendimiento. En estos materiales, en materiales duros, se requiere un ángulo pequeño. ¿Tú por qué crees que se requiere un ángulo pequeño en las herramientas, en los materiales duros? Bueno, ahí pienso yo por, digamos, el desprendimiento de la viruta, ya que el material duro puede ser que afecte más, no sé, la seguridad del que está empleando esta actividad, no sé. Ahí sí puede corregirme, por favor. No sería como que el desgaste de la broca como tal, porque entre el material sea más duro y el ángulo sea como más pequeño, puede tener alguna falla, como alguna fricción, por decirlo así, puede partir la broca. Exacto, Liz. A mayor ángulo, pues está más expuesto la ranura y esto a una velocidad pues que no se acorde o un material duro, lo que hace es que puede romper la pieza de la broca o la pieza de la herramienta de corte. ¿Listo? Entonces, muy bien, Liz. Así era la respuesta. ¿Sí? Entonces, se tiene que mantener un ángulo corto porque si la pieza es bastante dura, lo que pasa es que con la velocidad pues se va a romper. Entonces, por eso se hace que el ángulo de corte, perdón, el ángulo de ataque o desprendimiento sea un ángulo pequeño. ¿Listo? El siguiente ángulo es el ángulo de corte, que básicamente es un ángulo entre la superficie de las ranuras para la viruta y la superficie de estalonado. Esto que me permite, como tal, poder desprender la viruta o que empiece por ahí el ciclo de la viruta para desprenderse. Y ya, pues eso fue lo que yo estuve viendo de eso. El ángulo de incidencia, que sirve para prevenir un ángulo de fricción que se esté cortando, ¿sí? Y este ángulo de incidencia pues es necesario para tener una mejor penetración en el material. Como tal les quería traer ejemplos con ya ángulos, con tipos de brocas y todo esto, pero pues la verdad encontré mucho, mucho tema con respecto a brocas, entonces pues de pronto si en la próxima sesión me dan más espacio lo traigo, pero pues es un tema bastante amplio. Y por otro lado está el ángulo de la punta. El ángulo de la punta va hacia el ángulo bajo en el cual estas inclinaciones entre los filos principales. ¿Listo? Dependiendo de los ángulos y de la punta como tal, se difieren ciertas brocas a ciertos materiales para penetrar. Acá ya vemos un proceso de arranque de viruta, ¿sí? En el cual pues podemos ver cómo la viruta se sale de ahí, ¿listo? En el paso 1, pues básicamente es poner un punto donde se va a penetrar. Dentro de las brocas, dentro de los taladros se tiene que tener muy en cuenta que el taladro no se mueva ni horizontal ni verticalmente. Muy importante eso, que esté bien sujeto, que la broca quede bien comprimida con la herramienta y sobre todo no dejar esa llavecita, que ahorita van a ver qué llave es, no dejarla dentro del material, dentro del taladro. Se puede caer, puede generar accidentes. Ya después de colocar el punto, se penetra y pues vemos que por el movimiento giratorio y por la espiral que tiene la broca va eliminando la viruta. Bueno, como tal, este es el movimiento que realiza pues, la broca. Es un movimiento diagonal como diagonal de ambos movimientos, en el paralelograma de movimientos aparece el movimiento efectivo de la broca. Listo, acá podemos ver el movimiento efectivo y cómo un ángulo hace o tiene incidencia sobre el penetrar. Bueno, como ya tal, este es un tema más de ángulos. Entonces, vamos a ver rápidamente.
Yo sé que Lucho es ducho para esto. Entonces, Lucho, atención. Vamos a ver lo que es la velocidad de corte, la velocidad superficial en el diámetro exterior de la broca. Se maneja por la siguiente fórmula, donde la velocidad del giro del husillo va a ser dependiente de la velocidad de corte sobre el diámetro de la broca. ¿Listo? Esta es como la fórmula pues para generar la velocidad de corte. Ahí no A era medida pi, que se... ahí no era, no decía pi por el diámetro de la broca. Sí, sí, sí. Ok, sí, pi por el diámetro de la broca es igual a la velocidad del giro del husillo. ¿Sí? ¿Sí la vemos todos? Qué pena, sí, sí, yo no la dije. Ya me di cuenta. Esta es la fórmula general como tal. Vamos a hacer unos 10 ejemplos, perdón, unos 10 ejercicios, pues como para aprenderlo. ¿Listo? No, mentira. No, mentiras. Bueno, ya esto pues ya viene con mucha más matemática, pero pues realmente pues no es algo muy loco. Entonces, la medida de penetración de la broca en el material se mide en milímetros sobre la revolución. ¿Listo? Donde F es la velocidad de avance y va a ser igual a velocidad de giro del husillo por el avance como tal que se tenga. Dentro de esto, pues el tiempo de funcionamiento de la máquina pues también es necesario, donde, bueno, acá ya. El tiempo durante el cual el filo de la broca arranca virutas está dado por la fórmula que tenemos acá, que es el espesor de trabajo más la distancia aproximada sobre la velocidad del avance. Acá ya podemos ver un ejemplo, pues no voy a profundizar en este tema porque no lo he estudiado muy bien, soy sincero, no lo he estudiado muy bien, me toca profundizar un poco más. Y vamos a ver por último un video corto. Para un taladrado correcto, se requiere que la seleccione y corte el material requerido para la práctica. Chicos, ¿ustedes alcanzan a escuchar? Sí, ahí medio se escucha. Técnicas de taladrado. No, eso tiene eco. Se escucha horrible. Michael, yo te... Mejor sin audio. Michael, yo te voy a explicar mejor. Eh, pues el funcionamiento y lo que van diciendo, ¿listo? Entonces, espérame, vuelvo el video. Y ya.
tienes que silenciar uno de los audios porque se escucha feo. Hay que quitar el audio, hay que quitar el audio. Mejor que expliques tú y no el video. Listo, profe. Bueno, entonces pues estas son las técnicas de taladrado. Pues básicamente acá lo que vamos a ver es cómo se hace un buen taladrado, paso por paso. Eh, Como tal, acá está explicando que, bueno, que estas son las brocas, que este es un taladro vertical y lo que se tiene abajo es una prensa en el cual esta pieza, ¿sí la ven ahí? Esta es la pieza que yo les digo que se encaja la broca, ¿sí? El cabezal que se va encajando. ¿Sí ven estas ranuras de acá? Junto con este hueco y una llave especial, es lo que hace comprimir completamente la broca para su proceso. Entonces, en primer punto hay que seleccionar el material y pegarle una limada bien chévere para que este material no nos pueda cortar, no nos pueda provocar accidentes, ¿listo? Ante todo la seguridad, trazamos los puntos donde se vaya a hacer el corte. Este es un cincel en el cual eso tiene otro nombre, que es taladrín, creo que se llama, no me acuerdo bien, ya les quedo bien del nombre, ahorita ya se los doy, que por acá lo tengo anotado, pero básicamente lo que hace es poner la guía de dónde va a quedar el taladrado. ¿Listo? Después de poner la guía se coloca sobre la prensa, y dentro de la prensa, que quede bien fijo, hay que asegurarse que no se mueva para que no salga la pieza volando o para que no produzca ningún tipo de accidente. Aseguramos muy bien la prensa sobre la mesa, perdón, la pieza sobre la mesa y ya procedemos a hacer el corte, ¿listo? Se verifica que todo quede completamente bien. Seleccionamos la broca de la medida, pues como tal dentro de las brocas tienen unas medidas, ¿sí las pueden ver ahí? ¿Sí? Cada broca tiene una medida, tiene una punta, se utiliza completamente diferente. Se selecciona la broca en este punto. Se configura las revoluciones que se van a manejar. Pues la velocidad como tal pues se puede graduar dentro de los taladros, dentro de algunos taladros. Y pues la multiplicación es velocidad constante por 1000, que es la constante, sobre pi por el diámetro de la broca. Eso va a dar pues las revoluciones. Revoluciones por minuto. Acá, estas palancas son para asegurar y para configurar las velocidades. Aseguramos lo que es la broca con el cabezal. Esta es la llave que yo les digo. Tanto en taladros pequeños como grandes se maneja mucho esta llave. Y hay que asegurarse de que el taladro tenga el cabezal y todo su eje completamente recto, que no se esté moviendo para un lado o para el otro. Y empezamos el proceso. Iniciamos el proceso pues ajustando con la guía que colocamos y se empieza a hacer poco a poco la realización de la penetración. Utilizamos un aceite, este aceite pues tiene que ser especial, ¿sí? Especial en dos sentidos, que no dañe el material o que no quede penetrado en el material, porque hay unos aceites que pues generan, sí, funciona como un lubricante. Y como decía ahorita Giuseppe, este tipo de aceite lo que hace es refrigerar para que dentro de la fricción no haya una fricción, una calor que pueda dañar y desgastar la pieza de otra forma. Acá lo que hacemos es que la broca va penetrando poco a poco hasta llegar al punto deseado.
¿Listo? Como tal, acá está explicando unas normas de seguridad. Dentro de las normas de seguridad es que mientras el taladro esté funcionando, no se puede abrir o sea, mientras el taladro esté funcionando, no se puede meter las manos allá dentro de la operación. ¿A qué me refiero con meter las manos? Es retirar la pieza, intentar cambiar de alguna forma la pieza. Es mejor parar el taladro, parar la operación que se está haciendo y realizar el cambio. Lo digo pues aunque suene tonto, pero pues es norma de seguridad y no faltará la persona que lo realice. Entonces, utilizar gafas, fundamental. ¿Por qué? A pesar de que hay una capa protectora o algo así, dentro de algunos taladros no existe una capa como tal y pues pueden caer en los taladros manuales, no tiene esa capa como tal, entonces utilizar gafas, no utilizar anillos, pulseras u objetos colgantes tanto en manos como en cuello. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Luis, Giuseppe. Liz. Dentro de las normas de seguridad, pues esto aplica para todos. ¿Por qué utilizar anillos, pulseras u objetos colgantes en manos y cuellos? ¿Por qué no utilizarlo? Porque se puede enredar la persona. A veces los anillos, lo que pasa es que cuando hay operarios que utilizan los anillos y manejan máquinas, por ejemplo, bueno, no, ahorita no digo el nombre de un equipo, pueden a veces enredarse, perder los dedos, eh, las cadenas pueden jalarle a uno el cuello, o sea, son como normas que se establecen para la seguridad del trabajador. Sí, muy bien. Los anillos a veces se pueden desprender, se pueden caer dentro de la operación, pues haciendo que haya un accidente. Y como decía Liz, pues las pulseras y objetos pues pueden quedar enganchados. ¿Listo? Quitar siempre la viruta con un gancho o brocha, nunca con las manos. Pues esto a pesar de que suena lógico, pues dentro de los procesos se hace fácil como que retirar así con las manos este tipo de viruta, pero pues realmente es malísimo, ¿no? O sea, se hace con una brocha especial y retirarla por los lados, ¿no? Igualmente el aceite que va sobrando. Evitar la ropa colgada que pueda engancharse en la máquina, ¿sí? Que no tenga mangas largas, que no tenga, eso, no sé, qué pena si doy mal el ejemplo, pero no sé si han visto la ropa de los raperos o reggaetoneros o este tipo de cultura, que utilizan una ropa ancha, entonces pues en este tipo de procesos no se, estoy dando como ejemplo, pero no se puede utilizar este tipo de ropa porque pues se puede enganchar. Lo que hace es formar un accidente. Por otro lado, evitar el uso de pelo largo y en sus defectos colocárselo amarrárselo. No sé, utilizar pues algo que tenga el pelo recogido, el cabello recogido, porque en dicho caso que lo coja esa vaina, pues una máquina esta que tiene una fuerza pues grande, pues los hace colgar. Asegurarse una buena sujeción de la pieza para evitar que sea liberada por la fuerza del taladro, lo que les decía, la prensa y el cabezal como tal deben tener las piezas bien sujetas, que no vayan a salir volando porque pues esto puede generar accidentes. Y pues realmente los accidentes en estos sitios de trabajo les cuento la experiencia de mi padrino, un tío. Él maneja torno y había una pieza mal colocada del turno anterior. Él cuando prendió la máquina, solamente el hecho de prenderla salió a volar la pieza. Gracias a Dios le pasó solamente rozando la cabeza, pues le dejó cicatriz y todo esto, pero donde hubiera sido directamente hacia la cabeza, pues hubiera sido otra situación. Entonces, pues, él cuando me contó eso, pues yo quedé impresionado, pero pues realmente pasa.
Entonces, pues asegurar muy bien las piezas con todo. ¿Listo? Bueno, hasta ahí llegamos con el tema de taladrado. ¿Hasta ahí alguna pregunta en cuestión de taladros? Vamos Sí, a Michael. seguir. Sí, sí, ¿tienen pregunta? Sí, quiero saber cuánto te falta. Ah, pues me falta el tema de brochado y rimado. Bueno, listo. Entonces, por hoy quedamos ahí. Próxima clase lo terminas. Listo. Y por ende, después de que termines todo el tema de exposición, ponemos el taller. Listo, profe. Bueno, entonces por hoy, muchachos, los voy a dejar que descansen porque yo ando súper cansado. Les cuento que sí ha sido bastante el día hoy ajetreado. Entonces, nada, muchachos, muchísimas gracias por la atención, muchas gracias por la participación el día de hoy. Muy bien, Michael. Creo que a diferencia de ayer, hoy sí manejaste súper muy bien los temas. Creo que estuviste más compenetrado con toda la investigación. Entonces, perfecto, mejoraste 100%. Profe, muchas Entonces, gracias. la próxima clase continuamos. Chicos, como les decía, tenemos receso de Semana Santa. Nos volveremos a encontrar el 14 de abril, dependiendo de lo que nos digan, si es por vía virtual o vía presencial. O sea, ¿Listo? la siguiente semana no tendríamos clase, profe. No, señor, es semana de receso para ustedes. Ah, ok. Por eso decían que no habían quitado la Semana Santa. No, no aquí toda la Semana Santa. Eso la Sí, sí. Semana Santa sigue, no se preocupe. Listo, profe. Bueno, Eh, profe, que descanse. Chao, Profe, Bueno, compañeros. pregunta. Yo tenía una... nos estaremos hablando. Mil Listo, profe. bendiciones. Entonces, Hasta luego, profe. dentro de 15 días te envío las presentaciones y todo, ¿sí? No, las presentaciones las envías hasta que terminemos, me la Ah, envías y con la respuesta, con las preguntas. El taller, listo, mejor con dicho. el taller. Nilsson, su merced me envió las respuestas del taller para que Profe, por pero favor, creo que ya se desconectó. Profe, Nilsson no está. Sí, ya me di cuenta. No, como tiene clase conmigo, no me acuerdo cuándo, yo le comunico, me acuerdo de él. Bueno, que descansen muchachos. Feliz noche. Chao, profe, profe. muchas gracias. Muy amable, muchas gracias a todos. Chao, chao. 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 Chao.